Hola, vamos a ver hoy día relaciones entre culturas. Forma parte de la sesión 3 de nuestra materia de interculturalidad política y diversidad institucional. Pasamos a la diapositiva indicando que se han producido jerarquías de culturas debido al contexto histórico concreto. Esto quiere decir que hay culturas dominantes, culturas subalternas en el planeta. A nivel global esto se presenta como un fenómeno de poder, pero también esto se da a nivel local. Y cuando hablamos del nivel local estamos refiriendo a lo que sucede en América Latina, en el mundo sur en general y particularmente en Bolivia. Es decir, en el país existen culturas hegemónicas, hay una cultura hegemónica y hay culturas subalternizadas, es decir, culturas que responden a este fenómeno de poder y de dominación que se produce en sociedades humanas y que en Bolivia se van recreando. Entonces, si esto se presenta como un fenómeno de poder en el planeta, existen relaciones asimétricas que dificultan un diálogo intercultural, es decir, una conversación, una comunicación entre culturas. No puede existir una verdadera relación horizontal humana si se presenta este fenómeno vertical de reproducción de la dominación entre lo hegemónico y lo subalterno. No puede haber una relación de mutua convivencia humana, de mutua comunicación entre culturas, si se presentan estas distancias desequilibrantes, asimétricas en la convivencia humana. Siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces que el mundo plantea a nivel de la lectura cultural un proceso de reconocimiento plural y múltiple de las culturas. Esto se llama lo multicultural o lo pluricultural en el planeta. Y en realidad los fenómenos culturales que tenemos en el mundo tienen una reproducción en el ámbito local, una reproducción en Bolivia. Esos procesos con características particulares en el caso boliviano son procesos a nivel global, a nivel mundial. Entonces hay un diálogo entre los procesos de dominación, por ejemplo, de hegemonía y subalternidad a nivel mundial, y un diálogo y una reproducción de esta presencia entre lo hegemónico y subalterno a nivel local. No hay muchas diferencias en términos de totalidad del problema, en términos de explicación total del problema. Entonces, quiero decir con esto que hay procesos multi y pluriculturales en el planeta. Y en Bolivia se presentan de manera local, de manera específica, de manera particular, pero en realidad el mismo proceso. Hay un concepto que a nivel de ejercicio, se los voy a plantear hacia la finalización de la sesión, que se llama Abya-Yala, que es una otra manera de entender lo que desde Occidente se ha denominado América. Entonces, este concepto de Abya-Yala, vigente en la precolonia, antes de la colonización, se da a partir de la predominancia, por ejemplo,
de la cultura incaica en esta parte del mundo, por sobre las culturas conquistadas, que son, por ejemplo, la cultura tehuanacota, la cultura wari, no existentes hasta el día de hoy, al igual que los wari, los tehuanacotas, los urus, que están en la región circunlacustre del Popó, en Oruro, ¿no? Etcétera. Entonces hay una presencia de culturas conquistadas también en este mundo, en esa parte del mundo, a partir de fenómenos de expansión, por ejemplo, del imperio incaico. La característica del imperio humano como fenómeno de poder es su carácter expansivo. Es decir, cuando estamos frente a la categoría politológica de imperio, estamos frente a una presencia expansiva del poder, ¿no? Este es un concepto muy importante, porque imperio, como fenómeno expansivo de poder, se da de manera similar con los europeos y la colonización europea en en su presencia española que viene a esta región del mundo. ¿Ah? ¿Qué pasa en el siglo XVI cuando se da este choque de civilizaciones? Estamos ante la presencia de dos imperios que chocan su manera de entender el mundo. Estoy hablando de esta parte del planeta, de esta parte sur del planeta, que se va a llamar luego Bolivia. En el siglo XVI se choca el imperio español, el imperio más importante de Europa de entonces, con el imperio inca, el imperio más importante de esta parte del sur. Ambos imperios chocan, ¿ah? Y producen un proceso luego de combinación, de mezcla, que de un lado va a demostrar la violencia de ese choque y por otro va a demostrar la celebración de la mezcla. De esto hablaremos en un rato. Entonces, el concepto de lo multi y pluricultural se da por la presencia expansiva de las culturas en su fase imperial y la reproducción de un proceso de dominación de imperio respecto de culturas menores. Esto se ha dado con la colonia de una manera muy violenta, finalmente, y se ha dado también en formaciones sociales como las que han ocupado el territorio inca, ¿no? Y la expansión incaica ha ido también generando culturas dominadas, como la wari, la puquina, los urus, los tiahuanacotas. El concepto de pluriculturalidad o multiculturalidad afirma la existencia de muchas o diferentes culturas en un ámbito geográfico o político, ¿no? Entonces, lo plurimulti, lo pluricultural, lo multicultural significa que existen más de una cultura en un ámbito territorial específico, en una geografía específica, por ejemplo, en un país, ¿no? Entonces, lo multicultural, lo pluricultural significa reconocer la existencia múltiple de culturas. En América Latina, hasta los años 80 del siglo XX, regía la idea de la construcción homogénea de las culturas nacionales. Esto se da en el siglo XIX, en la creación del Estado Nacional en América Latina, particularmente en Bolivia en el año 1825, se da este proceso que va a ser efecto
de esta liberación de la corona española, del yugo español, y que va a crear una nación propia. Eso se da como un proceso simultáneo en América Latina y va a generar los estados nacionales, ¿no? Eso va a ir produciendo la reafirmación de los límites de los estados nacionales y en el siglo XX se va a mostrar eso, sus limitaciones. En Bolivia, el siglo XIX se produce la creación del país y a mediados del siglo XX, producto de la guerra del Chaco que se da en los años 30 en el país, se va a construir el Estado Nacional boliviano. El concepto de nacionalidad aparece aquí como un concepto uniformizante, moderno, esta palabra es muy importante, y homogeneizante de la sociedad boliviana. Entonces, a mediados del siglo XX, en el país aparece una lógica uniformizante de cultura y aparece un concepto uniformizante de mestizaje. Hasta antes de aquello, las culturas no vinculadas a la construcción del Estado Nacional son culturas que se marginan. ¿Ah? Y la Revolución Nacional, el Estado de la Revolución Nacional, establece la creación de un espacio común de comunicación de los bolivianos. A esto se va a llamar mestizaje. Este es el mestizaje típico típicamente moderno del siglo XX en América Latina y particularmente en Bolivia, ¿no? Entonces, la Revolución Nacional del 52 lo que pretende es construir un Estado nacional mestizo, homogéneo, que tenga una sola cultura, una sola bandera, un solo idioma y pare de contar, ¿no? Entonces, todas las otras culturas que no compartían aquello, por ejemplo, los aymaras, los quechuas, los guaraníes, empiezan a resistir esta incorporación homogeneizante del Estado y a crear puntos de resistencia, ¿no? Que en realidad será una recreación de sus prácticas coloniales de presencia ante fenómenos de poder, de resistencia a esos procesos de poder y la creación, el planteamiento de una identidad distinta, y vamos a utilizar el término no solamente de resistencia violenta, sino de negociación con esta dominación. ¿Mm? Y esto se va a ir produciendo a lo largo de la historia en Bolivia. O sea, los indígenas, las culturas, ¿no? Que tienen una característica indígena, negocian y pactan su pertenencia al Estado Nacional boliviano, que tendrá en esta primera construcción mestizada un proceso de homogeneidad. Eso se da a mediados del siglo XX, 52 para adelante en Bolivia. Tiene su crisis a finales del siglo XX, ¿no? En la década de los 90. Desde la década de los 90 en Bolivia se produce ya un ajuste a esta mirada homogenizante del Estado y el mestizaje ya se plantea desde los años 90 para la fecha hasta ahora como plural también. O sea, no hay un solo mestizaje como entendían la gente, los intelectuales, la sociedad de mediados del siglo XX, sino ahora tienes un conjunto de mestizajes,
¿no? Eso aparece de manera clara con la presencia de plural, múltiple, culturalmente hablando de los indígenas, pero también aparece y se reafirma eso hacia el siglo XXI como una presencia también plural de lo mestizo. Entonces ya no puedes hablar de un solo mestizaje en Bolivia, sino hoy, siglo XXI, año 2023, de mestizajes en el país. Siguiente. Esto nos lleva a entender el concepto de pluriculturalidad cultural, de pluralidad cultural, ¿no? Es decir, no hay una sola cultura en países como los nuestros, sino una pluralidad de culturas, múltiples culturas que construyen el Estado boliviano, forman parte del Estado boliviano, forman parte de la sociedad boliviana. Entonces ya no puedes entender para países como el nuestro solo como un proceso homogeneizante exitoso. En realidad ese proceso homogeneizante de la década de los 50 tiene distintas fracturas o distintos dislocamientos, ¿no? Que va a producir estas identidades eh, múltiples que reafirman su nivel de pertenencia con el Estado, de un lado, pero también con la sociedad. Entonces tienes un concepto de culturalidades dinámicas, múltiples roles culturales, ¿no? Presentes a la hora de entender Bolivia y la relación de los bolivianos con el Estado. De esta manera puedes entender que el Aymara puede ser también empresario y puede ser también profesional. ¿Ah? O puedes entender que el oriental, el Camba, puede ser también indígena. ¿No? El Camba puede ser indígena con prácticas, usos y costumbres y tradiciones propias de esa tierra. Y no por eso deja de ser boliviano. Y ahora, con el fenómeno del de crecimiento de las ciudades, tienes la presencia de los indígenas urbanos. Entonces, lo indígena ya no está habitado en el campo como espacio privilegiado de la existencia de culturas nativas propias. Ahora tienes una presencia urbana de lo indígena y además una presencia virtual de lo indígena, ¿no? Entonces, esto te lleva a replantearte la noción de una pluralidad cultural solo como reconocimiento de la existencia de culturas. La pluralidad cultural entonces es, ¿no?, la existencia de múltiples culturas, pero en interacción. Los pueblos originarios de estas tierras, en este territorio que se llama Abya-Yala, ¿no?, que en la construcción de los estados nacionales, ¿no?, se llamarán de acuerdo a la naturaleza de cada país, por ejemplo, los bolivianos, los argentinos, los chilenos, los peruanos, etcétera, los pueblos originarios cuestionan desde siempre la homogeneidad cultural o la monoculturalidad de los estados, de la construcción de este estado que, como se da en Bolivia en la década de los 50, intenta ser homogéneo, ¿no? Esta construcción del Estado Nacional mestizo de los años 50, como había apuntado, tiene fracturas, dislocaciones y momentos de tensión con el Estado. ¿Ah? Y mostrando que efectivamente esta construcción de un Estado homogéneo, culturalmente hablando, económica, política y socialmente, luego como efecto de esto, no ha de ser conflictivo en Bolivia. Parte de la conflictividad de la sociedad boliviana en su relación con el Estado, o centralmente diría,
se explica, ¿no?, por esta tensión del Estado como factor de poder hacia la sociedad en su relación con las culturas. Como he mencionado hace un momento, el reconocimiento de lo multi o pluricultural en Bolivia se presenta el año 1994 y se hace esos años una reforma constitucional y en el artículo 1 de la Constitución boliviana se reconoce el carácter plural, ¿no? La pluriculturalidad, el plurilingüismo, la multiculturalidad como rasgos constitutivos de Bolivia. Y desde esos años para la fecha, ese será un debate permanente en la construcción del Estado que tenemos, ¿no? Y se presentará como una tarea a resolverse en el año 2006, cuando se realiza la Asamblea Constituyente en Bolivia. Ahí el Estado tendrá la tarea de entender que la sociedad plural necesita un Estado plural, ¿no? De ahí la denominación de Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado necesita responder a la naturaleza plural de la sociedad boliviana y por lo tanto construir sus instituciones plurales. Y ahí estamos hoy en el país, ¿no? Y ya algún rato analizaremos la efectividad de aquello. Esto realmente lo hemos hecho, lo estamos haciendo, o también estamos ahí teniendo tensiones o fracasos o limitaciones en esa construcción. Siguiente diapositiva, por favor. La pluralidad cultural tampoco plantea la cuestión de las relaciones entre culturas, ni las múltiples intersecciones, hibridaciones y choques. El concepto de pluralidad cultural no solo reconoce la existencia de las culturas, pero celebra, podemos decir, la existencia de lo diverso. ¿Ah? El concepto de pluralidad cultural celebra que todos somos diferentes, ¿no? Pero no trata el conflicto que genera la existencia de lo diferente o las relaciones que se dan por esa diferencia, ¿no? Y esto va a quedar como una tarea pendiente hasta nuestros días. Tenemos entonces un concepto de multiculturalidad que, como había mencionado, se trata de la construcción de una identidad cultural nacional única, ¿no? De ahí la palabra monocultural. En el caso de Bolivia, esto se da en la década de los 50 con la construcción de la bolivianidad. De manera paralela también se da esto en Argentina con la peruanidad, en Chile con la chilenidad, etc. A nivel mundial, la monoculturalidad se presenta como un proyecto hegemónico, político y militar globalizante. Esto se da en la década de los 50 en Bolivia como un concepto específico en la misión del Estado Nacional, pero luego esto sintoniza con lo que está pasando en el mundo y particularmente con los procesos de la última expansión del capitalismo y la globalización, ¿no? A raíz del derrumbe del sistema socialista el año 89, ¿no? Y la emergencia de concepciones hegelianas muy al estilo de un primer Fukuyama, que planteará, por ejemplo, la idea del fin de la historia. ¿Ah? Esos años se planteaba que existía la necesidad de construir una sola identidad en el mundo, que esto va a estar emparejada con este criterio de lo global, ¿no? Y la globalización.
Esto se va mezclando y combinando con fenómenos económicos como la cultura del mercado y, eh, y la expansión del mercado capitalista en el planeta. Existe también otro concepto que es la supra o metaculturalidad, que pretende establecer la universalidad de ciertos principios, valores, significados y verdades. Es cuando se cree que existen unos conceptos superiores en el mundo y que no existen diferencias en el planeta, ¿no? Existen conceptos homogeneizantes en el mundo que desconocen las formas propias de organización de sociedades u organización de los propios estados. Pero esto hoy mismo está en entredicho. ¿Por qué? Por ejemplo, se habla hoy de ciudadanías universales. ¿Cuáles son, por ejemplo? Los derechos, por ejemplo, al agua pura y al aire limpio. Ese es un derecho que la especie humana necesita. Y ahí se borran estas diferencias de que si va a necesitar más aire el europeo, el indígena, el afroboliviano, la mujer, el gay, el hombre, la mujer, el joven o el viejo. ¿Ah? La especie humana necesita aire puro y agua limpia. Necesita de una cultura de paz, la especie humana como tal. El propio cerebro necesita estados de paz para funcionar. Los derechos humanos, ¿no? Entonces frente a este tema de la superioridad de la cultura, hoy una reflexión sustantiva importante de la ciudadanía universal. Está también, siguiente por favor, la superculturalidad como un concepto que va señalando la superioridad de una cultura sobre las otras. Es decir, aquí en este acercamiento, lo que vemos es que una cultura se presume superior a las demás, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Esto es lo que fundamentaría la idea de lo mejor o lo superior de una cultura respecto a las otras. Está también el concepto de transculturalidad, que significa considerar los procesos históricos de cambio y transformaciones culturales, ¿no? Que se van produciendo, que van interactuando y que van heredando estos capitales culturales en la medida en que se van mezclando, ¿no? Por ejemplo, lo que llega a esta parte del mundo como cultura occidental es una síntesis transcultural de lo que sucedió en Europa con la cultura grecorromana, es decir, la mezcla de lo griego y lo romano que construyó una visión que se llama helénica, ¿no? De la realidad. La cultura judeocristiana que tiene rasgos semitas y que viene con toda esta colonización de la fe y la religión. La cultura andina como una mezcla también de varias herencias culturales. O sea, la transculturalidad es esta herencia cultural que se va articulando y se va acumulando en el tiempo y que van formando las maneras sociales de entender las relaciones entre los seres humanos en el marco de la interpretación de las culturas. Existe un concepto clave que me parece interesante para analizar esto, que es la intertransculturación como intercambio y diálogo intercultural, ¿no? Esta presencia de varias herencias culturales se van combinando, mezclando y van interactuando en la vida práctica. Siguiente. No hay que caer entonces en un etnocentrismo
que, que tiene que ver con la presencia de una sola cultura como centralidad respecto de las otras. Esto es un peligro en la comparación de la realidad sobre las culturas, ¿no? O de una intraculturalidad que solamente reconoce el valor interior de cada cultura. Estos son peligros sobre que tienes a la hora de entender las culturas, ¿no? Ni etnocentrismo, que significaría focalizar en una sola cultura la organización de las sociedades, ni una intraculturalidad que solamente significa reproducción de una misma cultura y un cerrarse respecto a las otras culturas. Sigamos en la siguiente diapositiva. Entonces, frente a esto, se plantea el concepto nuevamente de la interculturalidad, que significa la presencia, la descripción de la presencia de varias culturas. El concepto nos ayuda a describir relaciones simétricas, horizontales entre dos o más culturas, a fin de enriquecerse mutuamente y contribuir a la mayor plenitud humana. Ahí les he colocado un cuadro sobre, por ejemplo, la diferencia entre distintas culturas. Culturas individualistas, que son culturas que enfatizan en la identidad del yo, que tienen objetivos individuales, lo que ocurre entre individuos tiene prioridad, está la interacción voluntaria, el liderazgo de personas. Esto se da en el mundo occidental noratlántico del planeta, en el norte se da, ¿no? Y diferente a lo que se da en el sur, que son culturas más colectivistas, donde entra la presencia de nuestras culturas. Ahí está, por ejemplo, la identidad a través de nosotros, los objetivos grupales, lo que ocurre en el grupo tiene prioridad, hay una interacción obligatoria, hay un liderazgo en grupo y hay un mundo indígena árabe, africano, asiático, que enfatiza en esta construcción colectivista y grupal de las relaciones sociales, ¿no? En Bolivia se ha combinado en realidad ambas tradiciones, ¿no? Una cultura individualista que reconoce, por ejemplo, los derechos particulares e individuales del ciudadano y una cultura colectivista que reconoce los derechos de carácter colectivo en el país. Siguiente. Entonces, como resumen, podemos decir que en ningún momento de la historia alguna cultura se ha quedado estática, pura o suspendida en el tiempo. No hay esa posibilidad ni esa real, ¿no?, que se ha dado en el planeta. Las diversas culturas han estado siempre en contacto de algún modo. Es lo que ha permitido generar la fluidez de la cultura, su presencia, su reafirmación como cultura y su vigencia en el tiempo. Son conceptos de relaciones culturales, la multiculturalidad, la intraculturalidad, el etnocentrismo, la transculturalidad, la metaculturalidad, la superculturalidad, la monoculturalidad y la interculturalidad. Todos, como he mencionado hace un momento, con sus características específicas. Siguiente, vamos ahora a los ejercicios, que hay algunos que sí los resuelven. En el foro me presentan aquello y algunos no. La idea es que vayan trabajando estos conceptos porque les ayudan a comprender los contenidos de la materia. ¿Qué es lo que van a responder y van a investigar en realidad para la siguiente sesión? Primero, ¿qué significa Abya Yala? ¿Cuándo y por qué surgió este concepto? Necesito que investiguen ese concepto y me lo planteen en el foro. Y luego, investigar también cuándo y por qué se produjo en Bolivia la primera marcha indígena. ¿Qué año se produjo en Bolivia y qué significó eso para el país? Siguiente.
Ahí quedamos, estimados. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Que aprovechen su día.